Hermanos, que el Señor les bendiga en esta tarde. Qué bueno volverles a ver. Es una bendición siempre compartir con ustedes la palabra del Señor y ver todo lo que Dios tiene. Hoy es un día especial, día lindo que hizo el Señor, maravilloso. Y un día en el cual nos alegramos también porque su gracia sigue siendo abundante, su gracia sigue siendo maravillosa para con todos nosotros, y nosotros dispuestos estamos a escuchar, a ver, a percibir todo lo que Dios va a hacer en la vida nuestra. Quizás algunos de ustedes se piensen y digan, bueno, ¿qué prepara el mañana? ¿Cómo va a ser ese mañana? Nosotros también nos hacemos esa pregunta, no crean. Pero la Biblia nos deja claro algo muy importante, que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Y que las misericordias de Dios son nuevas cada día y todas son misericordias. Y que las cosas que hoy nos parecen contradictorias y nos parecen quizás hasta camino al error o quizás al fracaso, puede ser simplemente un cambio de dirección. Hace poco, esto no tiene nada que ver con el tema que traigo hoy, o bueno, sí, de alguna forma. Estuve hablando con un muchacho que empezó a ir a nuestra iglesia y pasó por momentos muy difíciles. Nos ha visitado alguna vez, creo una vez, pero pude hablar con él porque un joven muy bien preparado, murió su esposa de cáncer, se ve solo con un niño, bueno, unas cuantas cosas muy fuertes. Y yo le decía, no veas todo esto como que se está terminando tu vida, sino que cada momento que parezca final no es un final, sino es un cambio de dirección. Mi vida iba hacia allá, ahora irá hacia acá, pero Dios siempre está con nosotros. Amén. Y eso es algo muy importante que nosotros tenemos que tener en cuenta. Bueno, vamos a hablar hoy de lo que siempre hablamos, el Evangelio. No hay otro tema que podamos hablar de nuestros púlpitos que no sea el Evangelio. Amén. Podemos hablar de familia, podemos hablar de servicio, podemos hablar de liderazgo, podemos hablar de muchísimas cosas, pero si eso no lo llevamos al Evangelio, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Qué nos enseña la palabra de Dios acerca de eso? Entonces no estamos diciendo nada. Estamos quizás estableciendo estrategias, formas, diseños humanos, pero ¿qué dice la palabra? Hoy el tema es el siguiente: el Evangelio, fuente de la nueva vida en Cristo. Es decir, ¿en qué se sostiene la nueva vida en Cristo? La nueva vida en Cristo, muchas veces las personas llegan a las iglesias y se les entrega, no en su mano, pero sí se les dice: ahora tú tienes que empezar a orar, ahora tú tienes que empezar a asistir, te tienes que discipular, te tienes que bautizar, te tienes que entrenar, y vas a llegar el momento en que te vas a convertir en uno más de los líderes de esta iglesia, y entonces te vas a convertir en una persona que se reproduce lo que aprendió, y tú vas a hacer lo mismo que nosotros vamos a hacer contigo, tú lo vas a hacer con otros. Y entonces lo que estamos dándoles es ¿qué cosa? Una lista como una escalera llena de peldaños que hay que ir subiendo y subiendo y subiendo y subiendo estos peldaños hasta llegar a lo que muchos llaman también una vida madura. ¿Qué es lo que sucede? La palabra de Dios nos habla de algunos términos importantes como nuevo nacimiento, nos habla de arrepentimiento, nos habla de nueva vida en Cristo, y es muy importante saber cuál es la fuente, el sostén, el cimiento de esta nueva vida en Cristo, que no es lo que nosotros podamos hacer para sostenerla, sino lo que Dios ya ha hecho para sostenerla. Tanto el nuevo nacimiento como el arrepentimiento y la nueva vida en Cristo son el resultado del milagro de Dios en nuestra vida.
No tiene que ver con nuestras metas personales. Es el resultado del milagro de Dios en nuestras vidas. Es también nuestra forma, pero también en nuestra nueva forma de vivir está muy relacionada al impacto que ha tenido ese evangelio en mi vida. ¿Qué sucede cuando cargamos a algo más de lo que puede llevar encima? Se desploma. Una persona que ha conocido a Jesucristo, si usted la carga con demasiadas cosas para las cuales no está preparado a llevarlas encima, ¿qué puede pasar? Se desploma. No la soporta. ¿Por qué? Porque no está preparado para llevarla. La nueva vida en Cristo tenemos que verla como algo, como un milagro, como algo que Dios ha hecho, que Dios ha decidido y nos ha llamado para vivir conforme a ese milagro. Es mucho, vemos mucho a veces cómo se le exige más a la gente que lo que se le enseña lo que es. Es decir, se le exige más a la gente que sea, se les habla más de lo que la gente debe ser, de lo que la gente ya es en Cristo Jesús a partir del momento que le conoció. Eso es muy importante. Tenemos que reconocer y entender el conjunto de dádivas a disposición del hombre, todo lo que Dios nos da y todo lo que es presente hoy para cada uno de nosotros. La palabra de Dios en Romanos 15, 29 leemos que las bendiciones de Dios dice así: y sé que cuando vaya a vosotros llegaré con la abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Del Evangelio de Cristo. ¿De qué está hablando Pablo? Sé que cuando vaya a vosotros llegaré con abundancia de bendición, es decir, con enseñanzas claras acerca del Evangelio de Cristo para ustedes. Quizás ustedes han sido, Pablo diciendo, quizás ustedes hayan tenido alguna influencia judaizante, alguna influencia legalista, algo que ha tergiversado y desviado las enseñanzas del Evangelio. Pero yo voy a ustedes con dádivas del Evangelio, no con dádivas de parte de Pablo, sino con las dádivas de parte del Evangelio para ustedes. Cuando el apóstol Pablo visitaba a los creyentes, era como si el mismo Evangelio les diera la oportunidad de conocerlo y compartir sus beneficios y las maravillas distribuidas por Dios. Es decir, Pablo no iba a los lugares a decirle a la gente. Él les hablaba de una vida, de cómo era la vida espiritual, cómo era la iglesia, pero antes de hablar de todo esto, les hablaba de qué, del Evangelio. Es decir, ¿cuáles son las dádivas del Evangelio? ¿Por qué? Porque vivir por las dádivas del Evangelio es el sostén de la vida cristiana de toda persona. El cristiano, el Hijo de Dios, tiene derecho a conocerlas. Porque entiende que ya no se va a vivir entonces, o no va a vivir entonces por lo que conquiste él, sino por lo que ya Dios ha comprado para él. Las bendiciones del Evangelio y los frutos del Evangelio son de gran bendición para la vida de cada uno de nosotros. Vamos a ver entonces estos dos aspectos hoy. ¿Qué cosas son las bendiciones del Evangelio en nuestra vida y qué cosas son los frutos del Evangelio en nuestra vida? Amén. ¿Qué son bendiciones? A ver, ¿alguien me puede decir qué cosa es una bendición? Regalos, cosas buenas en la vida que solo Dios nos puede dar. Las bendiciones no son más que regalos y cosas buenas en la vida que solamente Dios nos puede dar. Ningún ser humano nos las puede dar. Es posible que Dios use a alguien, pero las bendiciones solo vienen de Dios. ¿Y qué cosas son frutos? Es el resultado del proceso de regeneración, salvación y santificación en la vida del creyente. Vamos a ver qué son bendiciones entonces, o cuáles son estas bendiciones. En primer lugar, bendición del Evangelio en la vida del creyente, el perdón de pecado. Grande es compartir el gozo del perdón, hablar de él, comunicarlo a los demás como un deleite. Romanos 4:7 dice, diciendo,
bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. ¿Qué dice la palabra? Dichoso, bendecido, muy bendecida aquella persona que le son perdonados todos sus pecados. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cubiertas sus pecados. Hermanos míos, ¿qué pecados perdonó Dios en mi vida? ¿Los pasados, los presentes, los futuros? ¿Cuáles? Todos los pecados. Hemos sido perdonados por Dios para una vida diferente, no como recompensa por obras hechas, sino como un derramamiento de gracia en la vida de cada uno de nosotros. ¿Por qué Dios me perdonó? Porque yo hice algo para que me perdonara. Dios me perdonó, miren, porque me quiso perdonar. Pero para perdonarme tengo yo que reconocer mi pecado, pero me dio su espíritu, me convenció de pecado, de justicia y juicio. He ido a Cristo y mis pecados han sido perdonados. Efesios 4:30. Y no contristéis al Espíritu de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes bien, sed benignos unos con otros y misericordiosos. ¿Qué cosa? Perdonándoos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Hermanos míos, la bendición de Dios en la vida nuestra es el perdón de pecado. Y el fruto del perdón de pecado en la vida nuestra es el perdón en nuestro corazón hacia aquellos que están a nuestro alrededor. Wow. Qué rico ser perdonado, ¿eh? Pero qué rico es perdonar. Amén. Ustedes saben que es muy rico perdonar. A veces nuestro orgullo no nos permite experimentar la bendición de perdonar. Y preferimos seguir sufriendo el orgullo que ser bendecidos por perdonar. Y alimentamos más la amargura que el perdón en nuestros corazones. Por la Biblia es clara, sin mucho rodeo. Hagan ustedes con los demás lo que ya Cristo hizo con ustedes. Amén. Eso no te dice tienes que orar 5 días, pedirle a Dios que te haga, no. Haz con los demás lo que ya Dios hizo contigo, más nada. Analiza, piensa en tu mente qué Dios hizo contigo. A ver, ¿quién tú eres? Sorel Hernández. Bla, 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 no me voy a poner a estar aquí a estar narrando mis pecaditos, mis pecadotes también, del pasado. Este. Mira, no. Piénsalo nada más. Por él. ¿Por qué no puedes perdonar? Si tú fuiste perdonado, tienes la bendición del perdón, y con la bendición del perdón vinieron muchas cosas. Vino un cambio de corazón, un cambio de mente, una vida diferente. ¿Cómo puedes seguir pensando de la misma forma? ¿Cómo puedes permitir que la amargura llene tu corazón? No es posible. No es posible. Una persona perdonada tiene como resultado el perdón en su vida. ¿Qué otra bendición hay en la vida de los creyentes? El Evangelio vivifica y colma la vida. ¿Qué cosa es vivificar? Vivificar no es más que dar vida a alguien que esté muerto. Traer a la vida, devolver vida, vigor, fortalecer. El Evangelio vivifica la vida. El Evangelio, en otras palabras, el Evangelio en la vida da ganas de vivir. Cuando conocemos de verdad las bendiciones del Evangelio y las cosas lindas que Dios tiene para todos nosotros, ese Evangelio nos da ganas de vivir. Y vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, Colosenses 2:13, os dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. El
perdón de Dios como bendición del Evangelio es vida para nosotros, porque nos provee de todo lo que necesitamos para vivir piadosamente. Hermanos míos, vivificar es encontrarle el sabor que da Cristo a la vida de aquellos que Él visita con salvación. Como dice un poema de un, vamos a decir, hermano, de allá de General Carrillo: y todos los que han recibido en el alma un beso de salvación. Miren, hermanos, ¿en qué estamos basando la felicidad nuestra? Si el Evangelio vivifica el alma, el corazón y nos da vida, ¿en qué estamos basando nuestra vida, nuestra realización personal, nuestro fruto, nuestra esperanza, nuestra seguridad? ¿Dónde está? Nuestra seguridad no puede estar basada en la cantidad de personas que se nos congregan. Nuestra seguridad no está ni en los que se quedan, ni en los que se van, ni en los que entran. Nuestra seguridad está en Cristo Jesús. Pero no nuestra seguridad. La bendición de la satisfacción del ministerio y de la vida cristiana donde Dios nos puso está en hacer lo correcto. No está ni en los frutos que nosotros esperamos de lo que hacemos. ¿Saben que cuánto predicó el apóstol Pablo? ¿Cuántas iglesias fundó el apóstol Pablo en Asia Menor? Casi ninguna existe hoy. Está permeado todo aquello por falsas religiones, el Islam y demás. Entonces, ¿tuvo frutos el apóstol Pablo? No tuvo frutos el ministerio del apóstol Pablo. Sí. Grandioso, maravilloso. No hace tanto, Oraidi se comunica con una niña por Facebook, que la conocimos cuando era una niña y fuimos pastores de su iglesia, de la iglesia que ella iba en ese tiempo. Y cuando nos fuimos de ese lugar era una niña, su mamá se fue de la iglesia, la llevó hacia otra iglesia, y después de muchos años, Oraidi la encuentra en un ómnibus hecha una mujer. Éramos pastores cuando aquello en Colón. Y ella le habló a Oraidi de todas las cosas que había aprendido en la escuela dominical que Oraidi le enseñaba, y que esas enseñanzas ella nunca las había olvidado en su vida. Hay frutos que no se quedan, pero son frutos. Hay veces que vamos regando frutos y vamos obteniendo frutos en el camino que no los vemos porque no están a nuestro alrededor, pero no significa que no son frutos de lo que hemos hecho. Es que mire, nosotros sembramos, trabajamos, invertimos, pero Dios es el que da el crecimiento y lo da donde Él desea. Entonces nuestra satisfacción y nuestro gozo no puede estar basado en eso, sino que está basado en que nos han sido perdonados todos los pecados. Él anuló el acta de los decretos que eran contrarias, fue clavada en la cruz del Calvario, nos ha traído una vida abundante, y eso tiene que ser el centro de nuestras satisfacciones en la vida. Aunque las cosas no están pasando como yo las tengo diseñadas, me complace y me gozo en que están saliendo como mi Dios las tiene diseñadas. Amén.
Eso es muy importante. Esa es nuestra bendición. Miren, somos justificados de la culpa. Otra bendición del Evangelio. El compartir con otros que Dios aceptó la obra de Cristo consumada en la cruz al punto de aplicar en él el fallo judicial que debería haber recaído sobre nosotros, y que esta gran verdad está al alcance de todos los que creen. Es realmente algo glorioso. Dice Romanos 8:35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. La salvación no solamente cambia la vida, sino también transforma el estado jurídico. El de preso pasa a ser una persona perdonada. Primera a los Corintios 6:11, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Vivo yo consciente de que mi estado jurídico cambió? ¿Vivo yo sintiéndome preso o ahora me siento libre? ¿Vivo yo consciente de que Dios ha hecho una obra gloriosa en nosotros? Siguen siendo, escuchen esto, siguen siendo drásticos, implacables mis conceptos jurídicos a la hora de juzgar a los demás. Porque para nosotros somos defensores y para muchos somos jueces. Y es lo que hablábamos ahorita. Fuimos perdonados de la culpa en Cristo Jesús. No somos quienes para condenar a nadie. Y ese es el fruto. Si nos preguntáramos a nosotros mismos si somos merecedores de los bienes que poseemos, ¿cuál sería la respuesta? No. Para nada. Para nada. Todo ha sido Dios. Es la obra de Dios en nosotros. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos entonces, hermanos míos, que vivir diferente, con un estilo de vida diferente, hacer más, amar más, juzgar menos. Cuando señalemos algo, sea no solamente para corregir en amor, sino para ser también parte de la recuperación de esa persona que estamos señalando. Otra de las cosas que Dios nos ha dado ha sido la paz. Esa es una de las grandes bendiciones del Evangelio. Romanos 5:1. Ya de por sí la paz es una enorme bendición, y por tanto más cuanto quien ha sido ofendido es el que otorga la paz. Paz sin límite de tiempo y condiciones, porque fue lograda por Cristo para siempre. Efesios dice lo siguiente: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades de la ley, de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos uno solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Hermanos míos, Dios, dice la palabra de Dios, que Él es nuestra paz. De hecho dice: mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. Dice también que Él hizo la paz entre Dios y nosotros en Cristo Jesús, y también que ha traído una paz especial para la vida de todos nosotros. ¿Por qué vivir entonces con falta de paz? La palabra de Dios nos enseña lo siguiente:
Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andaban en la vanidad de su mente. Es decir, ¿quiénes somos y qué hemos recibido? Somos hijos. Y el hecho de ser hijos nos hace diferentes en el sentido de que de pecadores pasamos a ser pecadores, pero salvados, perdonados. Y nos ha sido dado a la dádiva del Espíritu Santo en nuestros corazones, que nos convence de pecado, justicia, juicio, nos anima, nos da una vida diferente, nos prepara para asumir todo lo que Dios ponga delante de nosotros. Por eso requiero en el Señor que no andéis entonces como antes. No puedes andar como antes si tu vida ha sido cambiada, si has experimentado la salvación de Jesucristo. No vivas en la vanidad de la mente como vivías antes, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios por la ignorancia de que en aquellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros, es decir, tu mente ahora no es la misma. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad les habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, el Evangelio, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Proponte en tu vida vivir conforme al nuevo hombre, a la nueva mujer que eres. Amén. Y asumes los retos que trae esta nueva vida, los retos que son bendición y a la misma madurez y con la misma esperanza. Amén. Qué fácil es pensar banalmente. Qué fácil es fajarse, responder como no tenemos que responder. Qué fácil es echar la pelea cuerpo a cuerpo cuando Dios me está diciendo que no lo haga así. Que no me entregue a los deseos de mi corazón pecaminoso. Y casi siempre los deseos de mi corazón pecaminoso los encierro en 4 o 5, que no son solamente pecaminosos, sino que son los más escandalosos. 4 o 5 deseos que son escandalosos, pecaminosos pero escandalosos. Fornicación, adulterio, 4 o 5 cosas que todo el mundo señala, aun cuando la gente no es cristiana, lo señala como algo incorrecto. Pero esos no son los únicos deseos que hay en nuestro corazón. Entre los frutos del Evangelio está también vencer los malos deseos de otro tipo. Como, por ejemplo, ser áspero, salirme con la mía siempre, aun cuando no tengo razón. No escuchar opiniones. Cuántas cosas que no son escandalosas están en nosotros y son deseos que no nos sirven para vivir una vida abundante. La palabra de Dios nos enseña y nos es muy clara. No lo aprendiste así de Cristo. ¿Qué aprendiste de Cristo? Aprender de mí que soy manso y humilde de corazón. Eso es lo que Él mismo dice que nosotros tenemos que aprender de Él. Y ese es el fruto del Evangelio, uno de los frutos del Evangelio en nuestras vidas. En cuanto a la pasada manera de vivir, entonces, despójate de todo lo que eras. Vive cada día con el deseo y dependiendo de Dios para vivir ese evangelio glorioso, de victoria en victoria. Desechando lo que no te conviene, ha sido de lo que te es beneficioso. Efesios 4:23. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente,
y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Es decir, cuando tú hablas del otro, hablas de ti mismo, porque eres miembro del mismo cuerpo que él. Cuando tú hablas del cuerpo de Cristo, estás hablando del cuerpo al que perteneces, y no está bien. Dice la palabra de Dios: por lo cual, desechando entonces la mentira, hablad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, fíjate que no es que nos está dando un chance. Airaos, es lógico que ante lo incorrecto te sientas mal, pero no pequéis. Eso no coja ira tampoco, entonces, porque es muy difícil airarse y no pecar. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Mire, si tiene enojo ahora mismo con alguien, ahora mismo soluciónelo. No le eche comida a eso. Que a los animales, cuando se le echa comida por 15 días, a los 15 días ya se le ve que engordaron. Así le pasa a los problemas también. Que lo que era, pasa como la lengua, que dice que una llama pequeña, ¿qué cosa hace? Se enciende un bosque completo, y era una simple llama pequeña. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo, no lo escuches. No escuches las cosas que escuchas de tu hermano, de tu hermana, de tu pastor, de los demás. No lo escuches, si no es para edificación. Pero no es que no se lo escuches a la gente, no te lo escuches ni a ti mismo, ni lo que produce tu corazón pecaminoso. No lo escuches. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con su mano lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino solo la que sea para la buena edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonando unos a otros, como Dios también perdonó también a vosotros en Cristo. Las bendiciones del Evangelio son para mí, pero los frutos de las bendiciones del Evangelio en mi vida tienen que ver con mi relación, entonces, miren, vertical. Las bendiciones vienen horizontalmente de arriba, pero los frutos tienen que ver con nuestras relaciones interpersonales, con hermanos, con familiares, con conocidos y con todo lo que tenemos a nuestro alrededor. Tenemos la bendición y la posibilidad de dar un buen sabor a otros. Es muy importante que eso lo hagamos. Dice la Biblia que somos la sal de la tierra. Y si la sal no está salada, ¿de qué sí? Máscara es para ser echada en los caminos y ser hollada, es decir, ser pisoteada. ¿Qué pasa? Que había una costumbre en Israel de que cuando la sal perdía calidad, se echaba en los caminos, y al pasar las carretas y los carros, las personas caminando, esta sal endurecía el camino y no permitía que el camino se abrieran huecos, y estaba por encima, entonces quedaba por encima de toda la tierra. Echaban esa sal echada a perder, la echaban en los caminos. Pero cambiaba de función. La sal es para dar sabor. Usted a una olla de cualquier cosa le echa las mejores sazonadores del mundo, y hasta que no le echa sal, no sabe bien. Uno de los frutos del Evangelio es que nosotros asumamos la responsabilidad de ser sal
de ser luz para este mundo. Este mundo allá, ese mundo aquí y donde quiera que nos encontremos. Entonces, en el Evangelio hemos sido salvados, hemos recibido una vida abundante, pero es una vida también para compartir y una vida para vivirla con los que tenemos a nuestro alrededor, impactándoles con la gracia del Evangelio. Que el Señor les bendiga y que vivir conforme a estas grandes verdades sea un propósito especial de nuestro corazón. Amén, amén, amén. Bueno, yo creo que esa enseñanza tenía nombre. Jorge Álvarez. Mi hermano, no sé ustedes, pero a mí me habló, ¿verdad? Que el Evangelio de Dios es tremendo. Amén. Bueno, vamos a orar. ¿Tenemos alguna alabanza final o algo? ¿Sí? ¿No? Ok, entonces bueno, vamos a orar y vamos a darle gracias a Orel. Si Dios toca su corazón y lo quiere bendecir, pues sin problema ninguno, ahí lo puede hacer. ¿Sí? Le damos gracias al Señor por todo este tiempo, lo vuelvo a decir. Y bueno, yo mejor oro y ya acabo, ¿verdad? Y algo sí muy importante, siguiendo la obediencia del Evangelio. Yo les pido perdón si a alguno le he fallado, si he dicho algo que no era correcto, si he hecho algo que no ha sido correcto, pues yo les pido perdón, ¿verdad? Así que para mí son mis hermanos y yo los quiero mucho. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta tarde. Gracias por tu palabra. Oh Señor, qué bendición poder escuchar tu palabra en boca de un siervo de Dios, siervo tuyo, Señor, que nos habla, Señor, tal como tu palabra lo hace, directo a nuestro corazón, sin rodeos, Señor, alimentando, Señor, nuestro espíritu, que muchas veces le bajamos la guardia, Señor, y necesitamos alimentarnos de tu palabra. Padre, gracias por esas bendiciones que habló tu palabra a través de Orel, que nosotros tenemos y muchas veces ni nos damos cuenta o no queremos ni verlas. Gracias por todas esas bendiciones que tú nos das a través de tu palabra, pero ayúdanos a dar ese fruto, Señor, que es importante. Recibimos las bendiciones, pero para que demos frutos. Señor, te pedimos en el nombre de Jesús que nos permita, Señor, entregar todo en tus brazos, en tus manos, en tu voluntad, todo nuestra vida en ti, Señor, para que tú nos ayudes a seguir caminando, a seguir creyendo, a seguir edificando, Señor, a otros a través de tu palabra. Gracias por habernos llamado, gracias por habernos escogido. Gracias, Señor, porque estamos en tu casa y porque tenemos la palabra profética más segura, que es tu palabra. Gracias por Orel, gracias por Oray, Señor. Gracias, Señor, por ponernos estos hermanos, estos amigos, estos pastores en nuestra vida, Señor. Gracias, porque tú nunca te quedas con nada. Tú tienes las personas correctas para el tiempo correcto y para las situaciones correctas. Gracias por cada uno de mis hermanos aquí presentes, por aquellos que no han podido estar en este día también, Señor. Señor, ayúdanos a hacer bendición para los demás. Gracias, Señor. Sana nuestra tierra, sana nuestros corazones. Y yo termino con el corito que dice: he decidido seguir a Cristo
no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, los quiero un montón. Gracias por venir. Dios los bendiga.